Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61 y estamos en la parashá número 42 que se llama Matot. Matot significa tribus. Esta porción de hoy es la número 1 y se encuentra en Números capítulo 30, verso del 2 al 17. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Bendecido y exaltado seas por siempre y para siempre. Te pedimos en esta hora que seas tú tomando control de este estudio bíblico, que nos ayudes a entender, Padre, de tu palabra, que nos hables, Señor, y seas tú menguando nuestras bocas y ayudando a todos aquellos que escuchen, Señor, a recibir tu palabra con un corazón bueno y contrito hacia ti, Señor. Que seas tú quebrantando todo aquello que impide a que no crezcan y también nosotros, Padre, que sea tu gracia y misericordia puesta sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, vamos a comenzar hasta el verso 17. Bueno, aquí en esta Biblia no hay verso 17. Sería hasta el verso 16. Vamos a comenzar. Dice, hombres y votos. En la palabra del Eterno dice, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los israelitas. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponer una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. ¿Sí está ahí? Luego dice, mujeres y votos. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación de que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entere de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor las perdonará porque su padre se lo prohibió. Si ella se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que la oye, entonces su voto permanecerá firme. Si las obligaciones que se han impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello, se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido. El Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y la obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado. El Señor la, el Señor la perdonará. Todo voto, todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo, a su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos y todas sus obligaciones que están sobre ella. Les ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él lo anulara, los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella.
Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer, y entre un padre y su hija, y durante su juventud está aún en casa de su padre. Entonces, aquí estamos viendo, se podría decir que la instrucción de acuerdo a lo que se le llaman los votos. Los votos y las promesas son algo parecido. Entonces, aquí vemos lo que el Señor estipula, el cual le dice a Moisés, y Moisés a la vez le dice a los jefes, a los de cada tribu, lo que el Señor ha ordenado. Entonces dice, si un hombre hace voto al Señor o hace juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra y hará conforme a todo lo que salga de su boca. Aquí vemos la diferencia al voto de una mujer, ya que la mujer está sujeta tanto al padre como al marido, y si el esposo escuchar esos votos y no lo ve conveniente, cree que no, ella no puede hacerlos o algo, y él los cancela, inmediatamente el Señor perdona a ella. Pero si él deja que ella haga esos votos y no dice nada, al no decir nada, él también se hace culpable. Más adelante, si hay alguna consecuencia o algo por él no parar eso, eso va sobre la cabeza del varón, por no haber dicho nada porque ya se hace culpable. Entonces, esto me viene a la mente parecido como lo que pasó con Adán y Eva. Nosotros vemos que ella come del fruto prohibido, ¿verdad? Pero más sin embargo, Adán no dijo nada, al contrario, él tomó también de ese fruto, él comió de ese fruto y allí ya hubo una transgresión. Entonces aquí es algo parecido. Eh, si el varón no dice nada, entonces él también es culpable y ahí ya entra, se podría decir, eh, retornando las mismas palabras, es culpable también junto con la mujer. Entonces, yo creo que lo demás ya es más que claro, porque nosotros nos damos cuenta también ahí en caso de que sea una viuda, qué es lo que se tenía que hacer, que ella todo lo que cumpliese, como no tenía cabeza de casa, no tenía padre, no tiene esposo, pues se puede decir que está sola. Aquí ella no tiene obligación de hacer, más bien tiene obligación de hacer lo que tiene que hacer, y ella queda atada bajo ese juramento, y tiene que hacer todo lo que ella prometió. Bueno, yo creo que ya es todo lo que yo puedo decir de mi parte. Ok, aquí comenzamos con una nueva parashá en esta semana, la cual comienza hablándonos acerca de votos y juramentos. En esta ocasión, la Torá nos introduce a un capítulo en el cual podemos decir que a la persona se le da el derecho de hacer algo que solía ser ah, exclusivamente de Dios, como es el crearse una nueva condición espiritual, vamos a decirlo así. En esta ocasión, para el voto o el juramento, hay una palabra que ellos utilizan o que le dan, el nombre es neder. Y al equivalente en el español a esta palabra, pues lo más cercano es el voto o el juramento, aunque no es exactamente lo mismo, porque no existe un equivalente en el castellano o en el español. Por eso es que se traduce como un voto. Y esto significa o tiene un significado de que
tú haces una promesa de hacer algo. Sabemos que dentro del pueblo judío, ellos tienen como obligación el cumplir con la palabra que ellos expresan, porque ellos saben que eso va más a fondo. Eso va desde el momento en que tú lo piensas, empieza a ser contabilizado o a ser juzgado. Entonces vemos que para ellos hay dos categorías de neder o de voto. El primero puede ser que la persona se puede prohibir algo que la Torá te permite. Y nos ponen como un ejemplo que tú puedes decir los alimentos de algún país, cualquier país, me están prohibidos durante 30 días. Esa es una prohibición que tú te pones a ti mismo. Y la otra es que la persona puede obligarse a traer una ofrenda o realizar un mandamiento opcional o una ofrenda opcional. O puedes consagrar también un animal como ofrenda. En esta ocasión de lo que nos están hablando es acerca de una prohibición que es asumida en forma voluntaria. Y después hay como un segundo tema en este mismo pasaje que se refiere a un juramento. Por medio de este juramento es posible el prohibirse algo o exigirse a realizar un acto. Hay una gran diferencia en esta palabra de neder y juramento. El neder o el voto cambia la condición del objeto, porque, por ejemplo, si yo me prohíbo una manzana, la manzana tiene la condición de un alimento prohibido para mí. En consecuencia, pues no puedo comerla, no puedo disfrutarla. Y del otro lado tenemos un juramento. Esto impone una obligación solamente sobre la persona. Y un ejemplo es, si yo he jurado comer una manzana, esta obligación es nueva para mí, pero la condición de la manzana no adquiere ese término de prohibido para mí. La manzana sigue, se puede decir que en su misma condición. Aquí yo solamente me estoy haciendo una obligación de que yo tengo la obligación de comerme una manzana todos los días. Y en el caso anterior, yo me estoy prohibiendo comer la manzana. La manzana pasa a tener esa condición de un alimento prohibido para mí porque yo me lo estoy um, haciendo como un voto. Entonces, dependiendo de lo que uno está haciendo, es lo que va a suceder. Vemos que en esta ocasión, primero el Señor se está refiriendo o le está diciendo a Moshe que se refiera a los jefes de las tribus, porque sabían que ellos tenían una función especial que desempeñar sobre el área o el grupo de personas que ellos tenían a cargo. Ellos se puede decir que tenían que ser como expertos en manejar estas situaciones y a la misma vez podían tener el poder para anular estos votos o juramentos.
Entonces vemos en el versículo 4, nos empiezan a hablar de una mujer que está haciendo este voto, pero sigue bajo la potestad de su padre. Y nos aclaran que él tiene el poder para aprobarlo o desaprobarlo. Aquí nos están dando como dos límites o dos limitantes a la autoridad del padre sobre estos votos y juramentos de su hija. Porque nos dice que ella debe de estar en la casa de su padre. Pero esto no quiere decir que ella misma esté viviendo dentro de la casa, sino que sigue todavía, que no se ha casado, que todavía está bajo la autoridad de su papá, aunque ella no viva con su papá. O pudo haber estado casada y divorciarse. En este caso, si ella está casada y después se divorcia, el papá ya no tiene ese derecho, ahí lo pierde. Pero si ella está eh, como cuando ellas pasan a ser de niñas a mujeres, se puede decir que en el principio de su pubertad, ahí sigue siendo parte del papá, pero ya cuando ella alcanza ¿cómo se puede Mayoría de decir? edad. No es mayoría de edad porque son como 12 años y medio cuando ya pasan de los niños que los ponen con los jóvenes, pero todavía no es mayoría de edad, cuando tienen 12 años y medio, 12. En ese momento, cuando ella alcanza esa madurez, ella puede hacerse ya responsable de sus propios votos. Entonces, antes de esta edad, su padre es el que tiene esa autoridad sobre esos votos que ella hace. Entonces, nos aclaran en el versículo 6 de que si su padre escuchó estos, estos votos y él los tiene que anular o los tiene que hacer válidos en ese momento. De esa forma, Dios la puede exculpar o la puede librar de toda culpa, porque el Padre le está quitando la validez a esos votos. Pero si él la ignora, entonces, o no nos habla después si estuviera ella casada con un hombre, nos habla de que si él calla cuando escucha esos votos pasan a ser válidos y todo lo que ella haya hablado o haya expresado, todo eso es válido ante los ojos del Señor. Y entonces, si ella falla en ello, ella tiene que ser castigada. Pero si el esposo, cuando los escucha, los revoca o los censura, entonces el Señor pasa a hacer lo mismo que hizo cuando ella estaba en la casa de su padre, la vuelve a librar de toda culpa.
y ya de ahí nos hablan acerca de la viuda o una divorciada. Ella no tiene más que cumplir con lo que promete o con lo que jura, porque pues no hay quien pueda revocar esos votos. Entonces vemos que de alguna u otra forma, esta ley es para librar a las personas de estos votos o de estos juramentos que muchas veces la gente o uno mismo los hace como a la ligera, pero es algo que dentro del pueblo de Israel ellos tienen mucho cuidado con lo que uno expresa, con lo que uno dice, porque dentro del mundo espiritual, todas las palabras que nosotros hablamos tienen validez. Y debemos de recordar que el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos en la boca, en la lengua, el poder de dar vida o muerte. Entonces, de esos puntos ellos parten para poder eh, ser muy cuidadosos en cuanto a lo que ellos hablan, con lo que ellos prometen, porque si nosotros vamos a hacer un voto eh, que no vamos a poder cumplirlo y sabemos que lo vamos a fallar, pues debemos de mejor evitar cosas como esas o hacer juramentos que pues tampoco vamos a cumplir. Entonces, por eso es esta ley que nos están mostrando aquí, de que debemos de ser muy cuidadosos con las cosas que uno promete y con los votos que uno mismo se impone. Y bueno, pues más que nada ese es el enfoque que nos están dando aquí. No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, aquí esto del voto también lo encontramos en lo que es el Nuevo Testamento, o el Pacto Renovado, o el Brit Hadashah, como tú lo conozcas. El punto aquí es que aquí estamos viendo lo que es el voto, lo que es el soltar las palabras a la ligera, como dice mi esposo. En Mateo 5:33 nos habla de ello. Aquí vemos lo que dice Yeshua. Y esto lo estamos viendo aquí en Números, pero también ya lo escuchamos anteriormente en Levíticos 19, verso 12. Eh, y también más adelante lo vamos a escuchar en Deuteronomio 23:21. Esto es parte de la instrucción, es parte de la Torah. Pero ¿qué nos decía Yeshua acerca de esos juramentos? Porque son prácticamente como juramentos. Perdón. Eh, en Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Entonces ahí nos está enseñando Yeshua que todo lo que prometamos al Señor lo hagamos. Pero yo creo que no es tan solo al Señor, sino también lo que juramos a otras personas a nuestro alrededor, lo que sale de nuestras bocas, porque ya vimos que hay un peso espiritual porque podemos entrar en juicio. Hay que recordar que hay un trono y en ese trono está sentado un juez y ese juez va a dictaminar juicios, ¿verdad? Entonces, estos juicios lo podemos ver también con Josué cuando se encuentra con vestiduras sucias, el enemigo lo empieza a señalar, lo empieza a acusar, porque esa es la manera que el enemigo empieza a obrar,
señalando, acusando, pero no dando la opción de que la persona haga una rectificación, ¿verdad? Entonces el Señor cuando te resalta algo que estás mal, algo que hiciste mal, algo que no cumpliste, te lo hace recordar. Entonces Él ahí te da una opción de lo que tú puedes hacer. Y la opción es cúmplelo, hazlo. No, no es demasiado tarde. Pero más sin embargo, el objetivo del enemigo es decir, no hizo, no cumplió, acusar, acusar. Por eso le llaman el acusador, porque cuando entra uno a los juzgados celestiales, nos empiezan a acusar. Vemos aquí todo esto que es de gran importancia, todo ello, porque aquí estamos viendo un patrón en el cual se hace culpable, no se hace culpable. Vemos ese vocabulario aquí de estas personas, las cuales si no cumplen se hacen culpables. Asimismo, nosotros, todo lo que hagamos, como dice Yeshua, si decimos sí, es sí. Si decimos no, que sea un no. Pero no jurar por nada, por nada. Así que lo que se diga se tiene que cumplir. Y para mí esto es un punto fundamental porque hemos visto cómo muchos creyentes dicen que Yeshua implementó una nueva ley, pero aquí estamos viendo que lo que él está diciendo es la confirmación de las palabras que están en la Torá, que están en la instrucción, que está en el Pentateuco, que está en los 5 primeros libros, los cuales Yeshua nos enseñó para confirmar la palabra del Eterno en nuestras vidas para hacerlas por obra. Entonces, eso no quiere decir que nos va a salvar, no, hay que tener cuidado. Eso quiere decir que nos va a salvar de juicios, nos va a ayudar a que no entremos en un juicio mayor. Entonces, si nosotros tratamos de hacer correctamente la verdad, porque dice dice Yeshua cuando empezó a orar, tu palabra es la verdad. Entonces, si tu palabra es la verdad, ¿cuál es la palabra del Eterno? Preguntémonos. La palabra del Eterno son estos 5 libros. Entonces, si a través de esa palabra nos va a guiar, si a través de esa palabra nos va a ayudar, es mejor que nosotros empecemos a entender esta palabra y la importancia de esos votos o de esa promesa. Entonces, hoy en día hay muchos creyentes que hacen promesas, pero a deidades, les podríamos decir santos. Y si tú me curas a mi hijo, a mi hija, te prometo que voy a ir hasta tal lugar de rodillas. O sea, hay muchas promesas que se hacen. Si me ayudas en esto, va a pasar esto y yo te voy a hacer esto, ¿me explico? Eh, pero no, la verdad es que cuando tú entiendes esta palabra de lo que es un voto, esa obligación que tú mismo te impones, el Señor muchas veces las va a rechazar o muchas veces la va a aceptar. Pero para eso tenemos que tener personas llenas del Espíritu Santo, personas a nuestro alrededor que nos hagan ver si estamos bien, si estamos mal, qué camino caminar correctamente. Pero por eso nos tenemos que apegar más a esas personas que están espiritualmente más altos que nosotros. Entonces, por mi parte, yo creo que ya es todo lo que vamos a decir y vamos a dejar de compartir la pantalla. Entonces, vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te glorificamos, bendecimos tu palabra, te bendecimos a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero y tú nos haces entender a través de las palabras de nuestro amado Yeshua qué es lo correcto, Señor. Ayúdanos, Padre, a no caer en tentaciones, a no caer en el error, Señor. Ayúdanos, Padre, nosotros dependemos totalmente de ti, Señor. Que seas tú obrando, Padre, y que nos ayudes a ver cuál es un voto correcto para ti, Señor. Cuáles son las verdaderas palabras que tú quieres escuchar de nosotros sin que cause un estrago
espiritual en nuestro entorno, Señor. Te pedimos misericordia, Padre. Síguenos guiando a través de tu palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Guíanos, Padre, a toda verdad, a toda tu justicia, no justicia humana, Padre, porque todos somos como trapos de inmundicia. Que se haga tu voluntad y que venga tu reino aquí en la tierra, Señor, como está ahí en los cielos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, no olviden darle like, por favor, o compartir. Que tengan un bendecido día y shalom a todos.